Hola, vamos con este video corto, impuesto a las acciones chilenas con la reforma tributaria que están lanzando el gobierno este año. ¿Qué pasa con las ventas, la compra-venta de acciones chilenas y con los dividendos? Esto es un informe de MBI Corredores de Bolsa eh, que aplica las cuatro medidas principales: rebaja de impuestos de primera categoría, eliminación de impuestos de ganancia de capital. Y yo creo que estos son los dos primeros efectos que tiene la reforma tributaria de este año, pero quizá aquí no entra en el detalle que vamos a entrar ahora nosotros, y se lo voy a explicar. Actualmente nosotros tenemos la LIR 107, que de hecho un- eh, te permite tener el precio al costo de venta como el de fin de año y a veces da utilidad negativa, sobre todo para los traders. Entonces es una ley que no daba impuestos reales. Yo alguna vez la pagué de tonto porque no sabía cómo funcionaba la reforma. Y lo otro que hay que hacer un Excel y todo. Entonces, Talir ya no va a ir, que significa que las acciones con presencia bursátil eh, no van a tener impuesto a la ganancia de capital. Pero eso va a ser a partir del 1 de enero, a salvo que diga algo distinto Servicio Interno de 2027. Por lo tanto, si ustedes venden ahora, aplica el IR 107 a las acciones que tienen presencia bursátil. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué es? ¿Qué son las acciones con presencia bursátil? En el curso lo vemos, en el curso que tenemos, que actualmente ahora subimos un solamente video público, Errores de la IA. Pero para ir a presencia bursátil tienen que meterse a la Bolsa de Santiago, van a mercados y ahí sale presencia bursátil y aquí ustedes tienen que detectar dos. Las que tengan acá la lista total que tengan presencia bursátil y las que tengan contratado que tengan contratado un market maker, que es un banco de inversión que te ayuda a comprar y vender más acciones y cumplen con el mínimo. Entonces tienen que revisar estas dos listas si sus acciones están o no están. Cada vez quedan menos, pero por ejemplo, Andina pasó a tener presencia, Andina A antes no tenía presencia bursátil, ahora sí tiene. Hay acciones que no tenían hace años atrás, contrataron market maker o empezaron a comprar y vender más. Entonces ahí tienen que bajarse, tienen que revisar las dos listas. Y volviendo entonces, ¿qué pasa con las acciones que no tienen presencia bursátil? Las más pequeñas, esas siguen yendo al global complementario, lamentablemente. Así que la ley no era como nosotros pensamos en su comienzo. Casa había mencionado el año pasado que la ganancia de capital de las pequeñas empresas no era de pagar impuestos, pero ahora solamente la del IR 107, o sea, las empresas grandes con presencia bursátil, no van a pagar impuestos, es al revés. Eh, lo cual va a hacer que el mercado prefiera a partir de 2027 o a partir de ahora acciones que tengan presencia bursátil por sobre las que no tienen, porque no van a tener impuestos, entonces van a poder tomar ganancias sin pagar impuestos y sin inflar el global complementario, salvo que estén dentro de un fondo de inversión o en otra estructura. Así que, pero parte el primero de enero de 2027, no es ahora. O sea, tienen que vender, si la acción tiene presencia bursátil, pueden venderla sin pagar impuestos el 1 del 2027. Y los dividendos pasa algo mucho más choro. Se lo explico súper simple. Los dividendos de las acciones chilenas eh, van directamente al global complementario. Y el global complementario uno paga impuestos de 0%, que es la mayoría de la población, y después la clase media paga entre 13,5 a 23%, y después ya se pone agresivo sobre 30%. Para arriba ya se pone agresivo el impuesto. ¿Qué sucede? Que va a haber una integración del sistema. Eso los impuestos, Bachelet hizo que uno como empresario, los empresarios pagaran doble impuesto, tanto como las empresas como después en su global complementario. Por lo tanto, las utilidades que ganaran empresas volvían a tributar, pero con un porcentaje de descuento. Ese porcentaje de descuento va a ir bajando todos los años. Actualmente el 35%, va a ir bajando el 2027 va a ser 30%, 2028 25% creo. Es ir bajando hasta 2029, que creo que es cero,
El 2029 va a ser 0%. ¿Y ahí qué va a pasar con los dividendos? Todos los dividendos que van a ir pagando, van a ir recuperando impuestos de las empresas aguas arriba, cuando paguen impuestos, salvo que usen impuestos provisorios, van a recuperar esto en el global. Y esa recuperación va como una suma. Entonces, por ejemplo, ustedes reciben, a ver, se puede borrar esto, ¿no? Vamos a hacer una hoja nueva. Ahí está. Entonces, con los dividendos, muy simple. La empresa recibe 100%, 100 pesos, o sea, uno recibe 100% de 100 pesos y ponte que pagaron 27 o 23 pesos en impuestos, dependiendo de la carga tributaria cada año. Y nosotros como persona natural o como una SPA, una sociedad de inversiones, la persona natural recibe estos 100, pero el impuesto que pagó también lo recibe, que va a ir bajando a 23, salvo que tengan impuestos retenidos y que no paguen impuestos, o saquen como una ganancia. Pero en general podría ser este 23, a veces más, a veces menos, a veces sobrepagan impuestos, a veces pagan menos impuestos. Pero ponte que el promedio sea 23%. Entonces uno, en el fondo, en el global, no va a ir los 100 que tú recibiste en líquido en tu cuenta corriente, en tu cuenta del banco, de tu correo de bolsa, sino que en el global complementario van a ir 123. Pero después se van a restar los 23 con el porcentaje de descuento en la semi-integración. Actualmente la integración descontaba más, ahora va a descontar menos y el 2029 ya va a descontar cero. Por lo tanto, esos 23, para las personas que están con el global complementario, pagan hasta el 23, así aprox. Los que pagan en esa fila para abajo van a dejar de pagar impuestos en ceteris paribus de utilidades donde las empresas pagan realmente el 23%, porque se pagan más o menos. Pero en el escenario tradicional deberían, así como general, desde después del 2029, cualquier persona que pague menos del 23% del global no va a pagar impuestos por los dividendos, lo cual es muy bueno. Y si uno le suma a una sociedad de inversiones, la sociedad de inversiones ahora va a tener integración total, por lo tanto conviene tener acciones ahora con dividendos, sobre todo las que no tienen presencia bursátil en la sociedad de inversiones. ¿Por qué? Porque una sociedad de inversiones va a tener gastos, por lo tanto, la ganancia por empresas sin presencia bursátil que van a ir al global van a tener una resta de gastos en la sociedad de inversiones y además, con la sociedad de inversiones uno podría ir retirando parte de estos dividendos para las personas que yendo los dividendos para estar siempre bajo el 23%. Es una estructura, sería la estructura óptima desde el punto de vista tributario, siempre y cuando que la SPA tenga un objetivo, porque si no, Servicios Fiscales no podría evaluar, oye, tú estás usando esta figura solamente para pagar menos impuestos, pero es verdad, si la SPA tiene algún tipo de ingreso adicional, es mejor todavía, o sea, una sociedad de inversión pura, está bien, y es normal que uno tenga gastos, como el gestor debe tener por lo menos un sueldo mínimo, o algún tipo de otro ingreso, gastos de comisiones, las facturas de las comisiones de las corredoras pagan IVA, ese IVA se descuenta a la sociedad por inversiones, y como ahora el sistema va a estar integrado, el 2029 va a ser, yo si fuera un asesor tributario, lo que no soy, pregúntale a su contador, mi acción, mi ideal en Chile sería toda acción sin presencia bursátil, o sea, small caps, que no tiene presencia bursátil, las tendría una sociedad de inversión, y así estoy blindado de gastos y cuando las venda voy a poder tener una reducción como empresa y voy a poder postergar quizás ciertas utilidades dependiendo de la estructura tributaria que tenga. Y las acciones o sea, que tenga presencia bursátil, en la práctica da casi lo mismo tenerla como persona natural o como empresa. Pero sería una estrategia como más clásica. Ahora, ojo que las SPA tienen costo, tiene una estrategia de por qué tenerla, o sea, que no solamente sea el beneficio tributario que uno podría obtener extra, que va a ser mucho mejor con la integración, que la sacó Bachelet y ahora se vuelve a agregar. La integración era muy, muy dañina, así que la hacen porque hacía pagar doble impuesto a los que generan capital en el país, los que generan trabajo. Entonces, ahora vuelve a ser hasta antes de esta reforma convenía tener todo como cuenta personal o en un fondo de inversión privado o en un fondo mutuo, donde sea, pero ahora conviene de nuevo estos mecanismos
Así que dependiendo de su estrategia, lo más simple es tenerla como persona natural. Así que eso, no tengo más que decir para no alargar más. Hasta, espero que le haya quedado claro.